Creo que no se puede grabar, ¿no? Ah, ya, que antes se debe. Ya bueno. Vamos a hablar acerca de las enfermedades parasitarias renales. Hablamos acerca de las enfermedades granulomatosas. En el riñón, algunas veces podemos encontrar parásitos. Es raro, pero lo podemos encontrar. Algunos parásitos son propios del riñón, es decir, que el parásito se va a replicar dentro del riñón. En algunos casos el parásito es accidental, o sea, de una manera fortuita. Vamos a llegar y de casualidad lo encontramos, ¿no? Pues acá tenemos algunos ejemplos de enfermedades parasitarias que afectan al riñón. Toxocara, Dioctoplasma, Capillaria, Klebsiella, Dicefalosis. Entonces, el Toxocara canis, ya hemos hablado, causa granulomas, es un parásito fortuito, no es un lugar donde normalmente nosotros deberíamos de ver que el Toxocara se replica. La lesión que va a causar más que todo es una dermatitis de tipo granulomatoso. Otro parásito que vamos a encontrar es el Staphylococcus dentatus. Este parásito se le llama comúnmente como el parásito del riñón del cerdo. Este sí es un parásito propio del riñón del cerdo, o sea, este parásito necesita llegar al riñón para completar su madurez. Se localiza principalmente en la pelvis renal, ¿correcto? Se localiza en la pelvis renal. Este es un parásito que en la pelvis renal alcanza la madurez, elimina los huevos a través de la orina. Esta es una de las principales causas, por ejemplo, de pielonefritis. Es Staphylococcus dentatus. ¿Correcto? Esta es una de las principales causas de pielonefritis. Y también es una de las causas de hidronefrosis, que son pulsiones hipodermales. Luego tenemos el Dioctoplasma renale. Este parásito es conocido como el parásito gigante del riñón del perro. El parásito gigante del riñón del perro. ¿Por qué se le llama gigante? Porque este parásito llega a medir hasta 30 centímetros de longitud. Se localiza básicamente en el riñón, causando una atrofia renal bastante severa. Este no es un parásito que nosotros vamos a esperar encontrarlo acá en Perú. No. Este es un parásito que nosotros vamos a encontrarlo en climas fríos, en climas donde hace mucho frío. Profesor, ¿lo puede encontrar en Puno? No, tampoco. En climas donde se cría, por ejemplo, donde nace el salmón. El salmón, jóvenes, es, vamos a decir, parte importante del ciclo biológico. En Perú, por ejemplo, no es salmón, el salmón es de climas helados. Esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en el hemisferio norte, lo podemos encontrar de repente en Chile, pero no en Perú, porque las condiciones climatológicas no lo permiten. ¿Qué es lo que pasa? El perro se come el salmón crudo y el salmón tiene enquistado en su musculatura el huevo. Entonces el perro al comerse el salmón va a desarrollar ya la forma madura. La forma madura se va a desarrollar básicamente en el riñón del perro. ¿Correcto? Entonces, como tenemos el Dioctoplasma renal, y desde acá viene el parásito grande que ha causado atrofia del riñón. Bueno, vuelvo a decir, se le llama gigante porque mide 30 centímetros de diámetro. Es bastante grande. ¿Tienes acá? Es bastante grande. Luego tenemos la Klebsiella X. La Klebsiella X es llamado la coxilla renal del caballo. Coxilla renal del caballo. Este es un parásito propio del riñón. ¿Por qué? Porque se va a localizar principalmente acá en el epitelio del túbulo renal. En el epitelio del túbulo renal. Ahí se va a localizar, ahí se va a replicar. Este es un parásito que es altamente prevalente. Al ser altamente prevalente, se encuentra en diferentes lugares. Otra cosa muy importante acá, jóvenes, que no está reportado en nuestro medio. Pero en todos los países se está reportado con prevalencia del 10-20%. Pero acá en Perú no. Y no es que no haya, simplemente que no lo han buscado. Luego tenemos el otro parásito que se llama el Anicephalomus de Lesmes. Es un parásito que se localiza en el riñón y en el cerebro de los caballos. El Anicephalomus de Lesmes se localiza en el cerebro y en el riñón de los caballos. Este parásito es muy importante, mucho más importante que los anteriores, porque produce zoonosis. Es decir, el caballo le puede contagiar al humano y en el humano se desarrolla la forma nerviosa.
Luego tenemos la cistisófora o lisófora del murciélago. Este parásito es muy importante, se localiza en la pelvis renal del riñón del murciélago y alcanza prevalencia del 98%. Este es un parásito que está ampliamente diseminado en el cuerpo. Luego tenemos la microfilaria. La microfilaria se va a hallar accidentalmente en el riñón de los animales. La microfilaria es un parásito que se localiza principalmente en el corazón. Ahí se convierte en mirofilaria. Pero como microfilaria está circulando en la sangre, que lo podemos encontrar de una manera accidental en los tejidos irrigados. El pulmón, por ejemplo, es un lugar donde vamos a encontrar microfilaria accidentalmente, y el hígado también. Pulmón e hígado. Y otros tejidos menos frecuentes, el vaso y el riñón. Ahí está la microfilaria, un parásito accidental. Por ahí está, hidronefrosis. ¿Qué cosa es la hidronefrosis? Es la dilatación del parénquima renal debido a la acumulación de líquido, no de orina, sino de líquido, por un incremento de presiones hidrostáticas. ¿Cuál es la causa más común de hidronefrosis? Es la presencia o la obstrucción de un cálculo a nivel del uréter. Este es el uréter y acá hay un cálculo. El cálculo renal es una principal causa de hidronefrosis. Ahora, pero no es la única. ¿Qué más podemos encontrarnos aparte del cálculo? La presencia de linfomas, por ejemplo, linfomas externos que crecen y pueden comprimir el uréter, o de repente la presencia de parásitos como el encefaluro de Tatus, por ejemplo. Entonces tenemos un riñón dilatado con el parénquima cortical atrofiado debido a la acumulación de líquido. Este es un riñón no funcional. ¿Cómo se trata? No se trata, se extirpa, se saca. Menos mal que esto es de tipo unilateral, no es bilateral. El animal puede vivir tranquilamente con un solo riñón. Luego tenemos el riñón en estado terminal, el riñón fibrosado. Acá tenemos, miren ustedes acá, tenemos el riñón con numerosas depresiones debido a la fibrosis. ¿Cuál es la característica de los riñones en estado terminal? La poliuria, las orinas frecuentes con una orina altamente diluida, y también la polidipsia. Polidipsia y poliuria son las características químicas más comunes y más frecuentes. ¿Cuáles son las características microscópicas? ¿Cuál es la característica macroscópica que vamos a ver? Vamos a ver un riñón bastante reducido de tamaño, con presencia de numerosas depresiones en su superficie. Depresiones que son bastante profundas que indican la fibrosis. Acá tenemos un aspecto del corte de la parte más externa. Ahora miren ustedes, acá, este color, otro segmento, o estas estrías blanquecinas nos están mostrando cómo es la fibrosis a este nivel. Nos acercamos un poco más y vamos a ver la estructura microscópica. Miren ustedes acá tenemos gran cantidad de túbulos y sobre todo una proliferación exagerada de tejido fibroso a nivel del intersticio. Es bastante común y frecuente que encontremos túbulos dilatados con acumulación de este material hialino que ves acá. Este material hialino es proteína que no ha sido reabsorbida, es la proteína que se está perdiendo en la orina y que normalmente se capta comúnmente en los cortes histológicos. Esto es lo que se conoce como cilindros hialinos, muy típico de los riñones fibrosados. Luego tenemos acá glomérulos también fibrosados, lo que se conoce como una glomeruloesclerosis. Esta de acá es una de las últimas fases, ya en los estadios muy terminales, muy avanzados de los riñones, vamos a encontrar ya los glomérulos con fibrosis, glomeruloesclerosis. Neoplasias renales. ¿Qué tan frecuentes pueden ser las neoplasias en el riñón? Son raras. Las neoplasias renales son muy raras, salvo las que son de naturaleza congénita. ¿Como cuáles? Como el nefroblastoma. El nefroblastoma son tumores congénitos y estos tienen una incidencia mucho mayores que los tumores como los adenomas o los adenocarcinomas. Entonces, brevemente vamos a hablar de estos tumores. Vamos a hablar en primer lugar del adenoma renal. El adenoma renal es una neoplasia benigna que generalmente nosotros lo vemos en la corteza renal. Es una neoplasia que se forma básicamente en los túbulos renales. En algunos casos puede llegar a formar estructuras papilares. Al ser una neoplasia benigna,
es de crecimiento localizado y de buen pronóstico. Luego tenemos la contraparte maligna, que es el adenocarcinoma renal, que también se localiza en la corteza renal. Puede crecer varios centímetros de longitud. Es bastante frecuente encontrar dentro de zonas de necrosis y zonas de calcificación. Su metástasis principalmente es hacia los linfonodos regionales y hacia el pulmón. Existe una variante de adenocarcinoma renal llamado adenocarcinoma renal de células claras, que nos muestra unas células con un citoplasma bastante claro, bastante opaco, debido a la gran cantidad de glucógeno que posee. Esta es una variante considerada muy agresiva y muy maligna y de muy mal pronóstico. Luego tenemos otro tumor llamado el nefroblastoma o tumor de Wilks, ¿correcto? El nefroblastoma o tumor de Wilks. Este es un tumor embrionario que principalmente lo vamos a ver en cerdos más que en cualquier otra especie. Este es un tumor que se forma durante el primer tercio de la gestación. El nefroblastoma o tumor de Wilks se forma en el primer tercio de la gestación. Este tumor de acá, ¿correcto?, se va a caracterizar por formar estructuras sólidas. Como tú ves acá, estructuras sólidas, o sea, células que se agregan en un patrón sólido. Esa es la imagen característica. Vas a encontrar en otras zonas estructuras tumulares, como un epitelio altamente proliferado. Pero lo característico son las estructuras de patrón sólido. Acá vemos el epitelio altamente proliferado, ¿no? Pero la imagen característica son estas estructuras sólidas. Luego tenemos los tumores metastásicos, los tumores que llegan al riñón por las metástasis, dentro de los cuales uno de los más frecuentes es el melanoma metastásico. El melanoma, cuando hace metástasis, va perdiendo su pigmento que es su color característico. Ustedes se dan cuenta que es de color negro, y acá miren ustedes, acá es de un color claro, acá es de un color negro y claro. Si tú te das cuenta, la metástasis va perdiendo el color, va perdiendo el pigmento, para tornar su tumor mucho más agresivo, mucho más maligno. Dejamos de lado los tumores metastásicos para hablar de las malformaciones congénitas del aparato urinario. Siéntate adelante, ahí tienes todo a disposición, todo. Aparato urinario bajo. Bueno, vamos a hablar un poco de las malformaciones del aparato urinario bajo. Vamos a hablar de los uréteres, de la vejiga y de la orina. De los uréteres podemos encontrar agenesia y duplicación uretral, displasia uretral y uréter ectópico. En la vejiga podemos encontrarnos la vejiga duplicada, el uraco patente, divertículos vesicales. En la uretra, agenesia de uretra, fístula uretrorectal o recto vaginal. La agenesia ureteral va de la mano con la agenesia renal. Si hay agenesia de riñón, también hay agenesia de uretra. Esto se ha reportado en todas las especies domésticas. La duplicidad del uréter, que nosotros encontramos dos uréteres, algunas veces si el uréter desemboca en el trígono vesical no hay ningún problema, pero a veces el uréter se vuelve un uréter ectópico, es decir, desemboca fuera de la vejiga, y es ahí donde nosotros nos encontramos con problemas muy serios que van a terminar por desarrollar cuadros de cistitis y cuadros de pielonefritis. Luego tenemos el uraco patente. El uraco patente es de lejos, la anomalía congénita más común. ¿Qué es el uraco para empezar? El uraco es la comunicación que hay entre el cordón umbilical y la vejiga. Ese es el uraco, la comunicación que hay entre la vejiga y el cordón umbilical. Este uraco está vigente, está patente durante la vida intrauterina. Cuando nace el individuo, el uraco se cierra. Correcto, ya no hay comunicación, pero en algunos casos el uraco se mantiene presente, se mantiene patente, como su nombre lo dice. Entonces podemos encontrar animales que están miccionando por la uretra, pero también miccionan por el ombligo. Esta es una anomalía muy común que podemos encontrar en los caballos más que en cualquier otra especie. Y es una anomalía congénita frecuente, o la más frecuente de todas, en los caballos es mucho más frecuente que en otras especies. Trastornos circulatorios que podemos encontrar en el aparato urinario bajo. En primer lugar vamos a hablar de las hemorragias petequiales.
Esas hemorragias petequiales que estoy tratando acá son consecuencias de enfermedades sistémicas, como bacterianas o viremias. Bacterianas principalmente por la salmonella y por la salmonella cholera suiza, en el caso del cerdo, y viremias principalmente por la peste porcina clásica, también en el caso del cerdo. Acá tenemos otra imagen de cistitis hemorrágica, como la que podemos ver en el caso de la cistitis idiopática felina, que es un caso de cistitis desarrollada por el estrés. Es una cistitis de tipo psicogénica, psicológica, en el cual la causa por la cual comienza a producir sangrado se desconoce. Pero la lesión es muy característica. Vemos una hemorragia bastante difusa dentro de la pared vesical del felino. Urolitiasis. La presencia de los cálculos renales. La formación del cálculo renal es la urolitiasis. Los cálculos se pueden formar en el riñón o en la vejiga, indistintamente. ¿Cuál es el detalle acá? O lo más importante. Cuando los cálculos vesicales se forman, por ejemplo, en la vejiga y bajan por la uretra, muchas veces pueden llegar a causar una obstrucción, lo cual produce un sobredistendimiento de la vejiga. La vejiga es un tejido que tiene capacidad para poder distenderse mucho, ¿correcto? Es por eso que uno puede aguantar de orinar muchas horas, porque la vejiga se puede distender. Pero el problema radica que esa distensión prolongada, ¿correcto?, termina por causar necrosis de las paredes. Y al causar necrosis de las paredes ya es muy poco probable que la vejiga pueda contraerse con normalidad. En algunos casos, los uréteres que se forman en el riñón y que bajan a la vejiga pueden quedarse alojados o detenidos en el uréter y ya no descender más. Estos cálculos localizados en el uréter forman un intenso cólico, ¿correcto?, llamado cólico ureteral. Es un dolor muy agudo, muy fuerte, ¿correcto?, que no cede con los tratamientos convencionales, que requiere cirugía de inmediato. En algunos casos los cálculos se pueden localizar en la parte más estrecha del uréter, lo que vendría a ser, en el caso del perro, la uretra peniana. Ahí se localiza. Ahora, ¿qué tipo de cálculos hay? Existen numerosos tipos de cálculos, los cuales tienen una morfología muy diferente. Como tú puedes ver ahí, tienes cálculos con morfología muy diferente. Algunos son muy grandes, otros son muy pequeños, algunos son planos, otros son más redondos, algunos tienen una superficie lisa, otros tienen una superficie irregular, otros tienen una superficie punteada. ¿Por qué, profesor, son tan diferentes los cálculos? Vamos a ver un poco entonces de la formación de los cálculos. Pero hay que entender un poco. Típicamente, entonces, los cálculos más comunes son de los herbívoros. Están compuestos básicamente por silicatos y en muy pocos casos mezclados con fosfatos, carbonatos o oxalato de calcio, amonio y magnesio. También están involucrados en gran cantidad de proteínas de importancia primaria. Miren ustedes acá. Cuando nosotros agarramos un cálculo, lo partimos y vemos la superficie del cálculo, nosotros nos encontramos con unas zonas muy interesantes. La zona central es llamada la zona de nucleación, o también llamada la zona de precipitación. Ahí es donde se van a localizar las proteínas. Ahí es donde se van a localizar las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas van a conformar el núcleo sobre el cual se van a depositar los minerales. Este de acá, donde está la letra 1, es el núcleo. El núcleo está conformado por proteínas insolubles. Y rodeando el núcleo están los minerales. Si tú te das cuenta, mira bien ahí, las capas concéntricas que se van formando tienen colores diferentes, ¿no? ¿Por qué tienen colores diferentes? Porque son minerales diferentes. Algunas veces van a predominar un mineral más que el otro. Y cuando eso sucede, se forma un tipo de cálculo. Entonces, esa apariencia morfológica tan variada que tú ves ahí se debe a los tipos de minerales que tiene el cálculo, ¿correcto? A los minerales que lo componen.
y los tres se unen para formar un solo mineral que conforma la mayor parte de los cálculos. Es el cálculo más frecuente. Luego tenemos el oxalato de calcio, ya sea monohidratado o dihidratado. Luego tenemos el urato ácido amónico, el urato ácido sódico, el fosfato cálcico, la cistina, los silicatos, entre otros más. Ustedes se dan cuenta ahí tenemos los diferentes minerales que podemos encontrar en los cálculos, donde el fosfato amónico magnésico es de lejos el más frecuente. 77% de los casos. Ahora, ¿qué pasa con los otros cálculos? Los cálculos de oxalato. ¿Qué tiene de particular? Los cálculos de oxalato, con el paso de los años, cada vez se está incrementando más la frecuencia de cálculo de oxalato, porque estos cálculos que tú ves ahí son los cálculos que se forman o que se están formando con la alimentación que nosotros le estamos dando a nuestros animales. Los cálculos de oxalato están formados por oxalato de calcio, principalmente por sales de calcio. Los sales de calcio son los principales componentes que se encuentran dentro de los alimentos comerciales. Entonces, estos son los cálculos que nosotros muchas veces podemos encontrar asociados con el alimento. Son cálculos de variable tamaño, como tú te das cuenta, tienen una superficie irregular, son cálculos punteados. Los cálculos de fosfato amónico magnésico, también llamados cálculos de Zurita. ¿Ya? Estos cálculos son los más frecuentes. ¿Por qué son los más frecuentes? Porque están asociados con la inflamación. ¿Cómo es eso, profesor? Cuando hay una cistitis, el pH baja, el pH se convierte en un pH alcalino. Cuando hay una cistitis hay un pH alcalino. Con este pH alcalino proliferan las bacterias. Las bacterias proliferan, el pH es alcalino y eso favorece la precipitación de las sales de fosfato, de las sales de magnesio y de las sales de amonio, y en su conjunto van a formar los cristales de fosfato amónico magnesio. Eso no sucedería si no hubiera una infección urinaria. Entonces, la infección urinaria es el factor predisponente para el desarrollo de estos cálculos. Luego tenemos los cálculos de cistina. Los cálculos de cistina se producen básicamente por un exceso de aminoácidos en los alimentos. ¿Correcto? Esto mucho lo vamos a ver básicamente en dietas que son hiperproteicas. Entonces, incidencia. Los cálculos son comunes en todas las especies domésticas. Todas las especies domésticas pueden presentar cálculos. Los menos afectados son los cerdos. Y los más afectados son los bovinos, los perros y los gatos. ¿Por qué los bovinos, profesor? Porque los bovinos, por su naturaleza de su alimentación, la orina del bovino es alcalina. ¿Correcto? La orina del bovino es alcalina y al ser alcalina, tiene predisposición a desarrollar cálculos renales. En perros y gatos, debido a la incidencia de cistitis, de problemas urinarios. Entonces, en los perros hay una incidencia de 0.6 a 2.8% de urolitiasis, dentro de los cuales los cálculos de fosfato amónico magnésico representan el 40 a 80% de los casos. Los cálculos de cistina 7 a 22, los cálculos de urato 2 a 8 y los cálculos de oxalato 3 a 30%. Interesante. ¿Cuáles son las causas más comunes asociadas con los cálculos? Obviamente, la más común de todas son las infecciones bacterianas del tracto urinario. Esas son las causas más comunes. La aminoaciduria, por dietas hiperproteicas, son causas de cálculo, pero básicamente de cistina. Defectos en el metabolismo del ácido úrico, eso por la deficiencia de la alantoína. Eso finalmente lo vamos a ver en perros de raza talma, donde es muy común en ellos formar porque se presente cálculos de ácido úrico. Deficiencia de vitamina A y niveles elevados de estrógeno, lo que produce básicamente es una metaplasia escamosa del epitelio tubular, lo cual favorece la precipitación o la formación de los núcleos proteicos, que son la base de la formación del cálculo renal. El hiperparatiroidismo y la deshidratación producen una concentración de la orina, lo que favorece la deposición de los minerales y de las proteínas. Entonces, ya que estamos hablando de trastornos
presentaciones vamos a hablar acerca entonces de la ureteritis y de la cistitis. Vamos a ver. Los problemas infecciosos que vemos a nivel de la vejiga básicamente van a ser de tipo fibrinoso, van a ser de tipo purulento, catarral y hemorrágico. Tenemos acá una cistitis purulenta, donde la principal causa de cistitis purulenta son las bacterias. Bacterias como por ejemplo la Escherichia coli, la bacteria por excelencia de cistitis purulenta. Luego tenemos el Proteus vulgaris, que es otra bacteria comúnmente aislada. Podemos encontrar los Streptococcus y Staphylococcus, pero eso no es tan frecuente como los dos primeros. Existen bacterias propias del tracto urinario, como es el Corynebacterium renale y el Helicobacterium suizo, que también están asociados con cistitis purulenta. Hay una variante muy interesante que se llama la cistitis emfisемatosa. Esta cistitis emfisемatosa es típica de los pacientes que son diabéticos. Los pacientes que son diabéticos no son exentos de que se les produzcan infecciones urinarias. Solamente que en ellos, aparte de la infección urinaria, se forman estas burbujas de gas que tú ves ahí, en la mucosa. Pues aparte de desarrollar cistitis purulenta, también desarrollan cistitis emfisемatosa. Y eso es típico de los pacientes diabéticos. Es por eso que en ellos, en esos pacientes, la orina es altamente espumosa. Ahora, las cistitis pueden evolucionar y convertirse en cistitis crónica. La cistitis crónica tiene dos presentaciones macroscópicas muy estudiadas. Estas son las que les enseñar. La primera cistitis es la cistitis folicular, la que tú estás viendo ahí. Es la mucosa vesical con presencia de numerosas nodulaciones en toda la mucosa. En la mucosa hay numerosas nodulaciones en toda esa mucosa. Esa es la cistitis folicular. La otra presentación de la cistitis es la cistitis polipoide. ¿Qué es la cistitis polipoide? Como su mismo nombre lo dice, se forman estructuras como pólipos. Miren ahí, ven la vejiga, ven como unas estructuras papilomatosas que están creciendo y saliendo. Es una forma de cistitis crónica. Entonces, cuando hay infecciones crónicas, pueden formarse o bien estructuras foliculares como esta de acá, o bien estructuras polipoides como esta de acá. Profesor, ¿y de qué depende que sea polipoide o qué depende que sea folicular? Esa es una excelente pregunta. La cistitis polipoide es considerada actualmente como un proceso preneoplásico. Entonces, la causa generalmente de cistitis polipoide son enfermedades crónicas recurrentes, de tipo irritativo. Recurrentes y de tipo irritativo. Neoplasias que podemos encontrar en el tracto urinario. Podemos encontrar papiloma del epitelio transicional, carcinoma de células transicionales, carcinoma de células escamosas, adenocarcinomas, leiomiomas, leiomyosarcomas, rhabdomyosarcomas y metástasis de linfomas. Pero sin lugar a dudas, lo más importante acá es la hematuria exótica bovina. ¿Por qué, profesor? Ahorita les explico por qué. La hematuria exótica bovina es una enfermedad prevalente en diversas localizaciones, diferentes regiones, diferentes áreas geográficas en el mundo. En el Perú hay una zona donde es exótica esta enfermedad, en la zona de Pasco, para ser más exacto, de Mozapamba. ¿Qué cosa de Mozapamba? En Mozapamba hay lo que se conoce como el helecho macho. El helecho macho, recto, es una planta bastante palatable, lo que tiene una particularidad. El consumo crónico del helecho macho provoca hematuria, el nombre de hematuria exótica. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Cuando el helecho macho se consume, es transformado en un radical libre llamado taquilócido. El taquilócido provoca inflamaciones hemorrágicas en la vejiga, una inflamación hemorrágica en la vejiga. El consumo crónico de esta planta, de este helecho macho, hace que esta inflamación hemorrágica se convierta
en una inflamación crónica de tipo polipoide, como la que suele sacar. El animal sigue consumiendo el helecho macho y esta inflamación polipoide ahora se convierte en un carcinoma. Y estas son las neoplasias que están asociadas por el consumo crónico de helecho macho. El carcinoma transicional, el carcinoma in situ, el carcinoma papilar, el carcinoma escamoso, el carcinoma tubular, el papiloma mucoso, papiloma racenoso, el hemangioma, el hemangiosarcoma, el hemangiopericytoma, el microsarcoma, el rhabdomyosarcoma, el heliobioma y en algunos casos el linfoma. Todas estas neoplasias están asociadas con el consumo de esta planta. Entonces, esta es una enfermedad bastante importante, sobre todo cuando nos dedicamos a la crianza de vacas.